En los capítulos anteriores llegamos al Ártico, uno de los lugares más remotos y hostiles del planeta. Aquí conocimos a los Nenets, la última tribu nómada que aún resiste en la tundra de Siberia. Después de 10 horas en trineo, varios accidentes, Rompimos el trineo. ¿Será que estoy demasiado pesado o qué es lo que pasa? y un frío capaz de matar en minutos, encontramos una familia que sobrevive aislada a 50 grados bajo cero. Viven en un chum, un refugio hecho con pieles de reno. Crían cientos de animales, cazan y pescan como lo hacían sus antepasados hace miles de años. Pero lo que está por venir es aún más extremo. En este episodio vamos a vivir una migración nómada real. Vamos a quedar totalmente expuestos a la tundra cuando desarmemos por completo nuestro único refugio en este lugar y viajemos kilómetros en busca de alimento para los renos. Prepárense para presenciar una de las realidades más duras y peligrosas del planeta. Así es migrar con los últimos nómadas del Ártico. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, nos encontramos en Siberia con los últimos nómadas que quedan en el Ártico, una cultura que está a unos años de desaparecer por completo. Tenemos varios días viviendo con ellos. Anoche cayó una tormenta de nieve. Vean este paisaje y hoy vamos a vivir algo sumamente increíble. Estas personas viven como hace miles de años. Hacen hoyos en el hielo, sacan de ahí el pescado, crían renos. Ahorita van a ir a traer toda la manada, vienen más de 300 porque vamos a migrar, nos vamos a ir con todo. Ellos van a desarmar el chum, van a desarmar su casa, van a llenar todos los trineos con sus pertenencias y se van a ir porque ellos todavía son nómadas. En pleno 2025, ellos viven moviéndose de un lado para otro, buscando comida para sus animales y además se van preparando porque ya viene el invierno. Así que hoy vamos a ver todo este proceso y a conocer un montón de cosas súper interesantes sobre ellos. Este proceso es muy peligroso, no solo para ellos, sino para todos los que estamos aquí, porque vamos a quitar el único refugio caliente que tenemos. Si se viniera una tormenta o algo sucediera, podría ser muy peligroso. Quedamos totalmente a lo que la naturaleza quiera hacer con nosotros. Pero, por supuesto, ellos tienen... ¡Ay, papantla! ¿Cómo pesa esto? ¡Uf! Es muy pesado. Esto es piel de reno, una sobre otra. Se necesitan 80 renos para hacer la cobertura del chum. Los renos son todo en la vida de estas personas. Como les decía, por supuesto, ellos tienen conocimientos acerca de la naturaleza. De hecho, nos contaban que solo con el olor o con ver cómo están actuando los renos pueden saber si se viene una tormenta de nieve o viendo las auroras boreales, etcétera. Y dicen que el hecho de que esté nevando es muy positivo, que es el mejor clima que pudimos tener, que incluso haciendo sol no es tan bueno porque se pone más frío. Si lo dicen ellos, así es, no voy a objetarlos. Incluso las costuras con las que unen todas las pieles de los renos son cosidas como con el tendón del reno. Ellos hacen un hilo con el tendón del reno y con eso cosen esto y cosen sus trajes también. Por ejemplo, si vemos el traje que anda mi compadre, es de piel de reno y es hecho por la esposa, cosido con ese hilo que se saca de los tendones. Se desarmó ahora sí. Vean, esto es una casa de los Nenets. Esto es el chum. Llegaron los renos. Vean cuántos. Hoy se trajeron a todos porque hoy van todos para otro lugar. Hola, amigo. Hola, Ronulfo, Rodolf. Ven, qué curiosos que son. Llegó la mascota de Tania. Esta sí no le tiene miedo a nada. Más bien anda viendo qué se come. Le gusta el pan. What is the name? Hori. Hori. Yes. Hori. ¿Se imaginan tener un reno? He want bread. Que anda buscando pan. A eso venía. Ah, pero este también. Les gusta el pan. Son atrevidos. Según lo que entiendo, un chum se puede desarmar en 1 hora y armar en 1 hora. Sumamente efectiva la manera en la que lo construyen y todo se va cargando en los trineos. Todas las piezas del chum, la ropa, todo lo van cargando en trineos. Esta es como la piedra angular. Esta es la base por lo que estoy viendo. Vean los renos qué descarados. Llegaron a comerse la comida que quedaba dentro de la casa. No respetan nada. Tengo pan, vengan, no les voy a hacer daño. Ahora me llaman el señor de los renos. Tranquilo, tranquilo.
¡Ay! Esto es lo que queda de la casa. Solo queda el centro, la cocina, que es un estañón metálico cortado a la mitad, donde se cocina con madera. Y prácticamente todo, en cuestión de 1 hora o menos, ya está cargado en trineos y envuelto con capas de piel. Venga, Firulais, dame. Firulais va a ser una parte muy importante de la migración porque él y todos sus compañeros van a mantener a los renos en fila. Y además, en la mañana desayunamos bien potente porque hoy no se come hasta que lleguemos a donde se va a instalar esta familia. Este vio comida y se vino también. Tome. No aguanta nada usted. Llegaron todos ya. Tienen la piel fría, fría, como mojadita. No, no me coma el guante, perro. Se vaya, perro. Esto es como manejar un novillo, pero esos cachos, cuidado, ¿verdad? Fue impresionante. El pastor dio una palabra y los perros se fueron, pero de inmediato a arriar los renos, pero en automático. Nunca había visto yo algo así en mi vida. Sabían exactamente qué tenían que hacer. Ya reunieron todos los renos aquí, porque aquí es donde van a seleccionar los machos que van a jalar los trineos. Se necesitan muchos renos para jalar los trineos, pero como vienen saliendo del verano, están muy fuertes, han comido mucho, entonces perfectamente se pueden llevar toda la carga. Si no pudieran llevarse toda la carga, ellos dejan algunas cosas porque aquí es totalmente seguro, nadie se va a robar absolutamente nada. Incluso ellos pueden dejar motos de nieve y todo por aquí botado y lo recogen meses después. Pero como están saliendo del verano, están fortachones, se van a llevar toda la carga. Algo importante también es que no todos los renos pueden jalar un trineo, solo los renos entrenados, que por supuesto son entrenados por el pastor de renos, por el hombre, el jefe de jefes, el macho alfa, la máquina. Entonces todos estos que él va seleccionando ya están entrenados para jalar un trineo. Vamos a entrar a domar una bestia de estas. En San Carlos domamos vacas, así que esto es parecido. Realmente, si ustedes los ven, son como un novillo, como un ternero grande, nada más que los cachos es la principal diferencia. Es con lo que más cuidado hay que tener, porque si uno se asusta y le da con los cachos, le quiebra la nariz. Vean cómo lo agarra el pastor, lo agarra de los cachos. Claro, hay que agarrarlo primero por el peligro. Tranquilo, amigo, tranquilo. Tranquilo. Vean, primero los cachos. Claro, al toro por los cuernos, papá. Realmente no son tan fuertes. Yo creí que tenían muchísima fuerza. O también debe ser que como son medio domésticos, no son chúcaros. Hay que llevarlo en pareja con otro. Venga, venga. Camine. No, aquí no haga eso. Aquí no, maleducado. Vean las mujeres moviendo los renos para todos lados. Son fuertes las mujeres aquí. Okay. Okay. Yes. Y... claro, domar un reno. Check. Amigos, qué nivel de mecate. Este mecate lo hizo el pastor. Qué risa cuando le digo el pastor de renos, con cuero de reno. Claro que le sabemos hacer mecates aquí, mi compadre. ¿Se imaginan lo fuerte que debe ser esto? Es un trenzado de cuero. Me quieren probar atrapando un reno en pleno vuelo. Nunca he sido bueno en esto, pero además aquí lo hacen diferente. No lo hacen con una soga, sino que directamente me está diciendo que le lance el... Domar un reno, check. No, sí tiene una soga, ya entendí. Claro que le sabemos hacer mecates aquí, mi compadre. Lo decepcioné, amigos, se puede ver en el rostro. Ya está prácticamente todo listo para migrar. Quiero que vean conmigo el trineo de harina, el trineo de la bebé. Es como un carruaje de princesas jalado por los renos. Qué hermosa, díganme si no se parece a la chiquita de la era del hielo, que va vestida con piel y tiene los cachetitos rosados. Los trineos van en varios grupos. Vean que este es el que va adelante, lleva otros renos atrás jalando otro trineo, y luego van otros renos atrás jalando otro trineo. Van en cadena, no todos los trineos, pero al menos 3 o 4 trineos van en cadena. ¿Qué quiere, Pirulo?
Vean cómo me hace la pata para que lo acaricie. Este perro que ustedes ven es de los que nos contaron que es como mitad lobo, que es semisalvaje. De hecho, si ustedes lo ven, si le ven la carita, realmente sí es como ver un lobo, yo creo, nada más que pequeñito. Estos perros están amarrados porque dicen que son muy salvajes, que podrían matar uno de los renos, que por eso tienen que llevarlos amarrados. Imagínense qué cazadores son. Vean cómo me tira la pata. Amigos, no tengo ni idea cómo, pero el pastor sabrá. El pastor conoce todos los renos y se dio cuenta que faltaba uno. Entre todos los que ustedes vieron, faltaba uno y mandó a que lo trajeran. Ya llegó, así que estamos listos para irnos, listos para migrar. Vean, renos adelante, trineo con la otra bebé, otros renos jalando el trineo de atrás, más renos, más trineos. ¡Qué locura! No sé a qué se referían cuando decían que hoy era el clima perfecto para migrar. Está demasiado frío. Ellos migran por dos razones principales. La primera y la más importante es por el alimento de los renos. Los renos comen un hongo como un musgo que crece unos milímetros por año. O sea, tarda muchísimo en volver a crecer el que ya se comieron. Entonces ellos se van moviendo para que los renos coman ese hongo que se llama lichen, me dicen que se llama. Pero han tenido la suerte este año de que ha nevado mucho, no ha llovido. Entonces cuando llueve se hace una capa de hielo que le impide a los renos escarbar en la búsqueda del alimento. En cambio, como solo ha estado nevando este año, prácticamente a cualquier parte que vayan pueden comer. Entonces el pastor ya anteriormente anduvo buscando dónde había abundancia de alimentos y donde él encontró, pues para ahí se los lleva. Pero como se va acercando el invierno, se los lleva con un segundo propósito. El segundo propósito es acercarse él y toda su familia a la ciudad, porque el invierno es extremo. El invierno es a menos 40, a menos 50 grados. Entonces, si llega a pasar una tormenta o alguna tragedia o una enfermedad, es mejor estar cerca de la ciudad para una emergencia. Me siento como en Game of Thrones, cuando pasan diciendo que el invierno se acerca, que el invierno se acerca, que algo va a pasar, que hay que moverse. Exactamente así me siento y exactamente así es la vida de estas personas. El invierno se acerca y tienen que hacer acciones, tienen que prepararse para el invierno. Finalmente llegamos, voy a instalarme. Están liberando ya todos los renos. En esta época del año hay muy pocas horas de luz, como 3 o 4 horas de luz al día. Y dicen que más adelante hay un río, que si nos mandamos a cruzarlo nos va a dar la noche para armar la casa y que podría ser peligroso. Entonces decidieron que van a construir la casa, no sé en qué parte, pero por aquí. Ahorita vamos a ver el proceso de levantar el chum. Al parecer esa es la primera pieza, lo que marca todas las dimensiones de la casa, la cocina. Bichiños, bichiñas, si les gusta este tipo de contenido, todo lo que andamos grabando, vayan a seguirme en Instagram. Se imagina lleguemos a 1 millón por allá, sería algo increíble. Y además suscríbanse, que muchas veces ustedes ven los videos y no están suscritos o no están suscritas. De hecho, como el 80% de ustedes que me ven no están suscritos ni suscritas, así que vayan, es totalmente gratis. Activen las notificaciones para que les notifiquen cuando hay nuevos videos. En la descripción les voy a dejar link al grupo privado que tenemos de WhatsApp, donde les envío cosas privadas. Y vayan a comentarme por ahí abajo, coméntenme un cubito de hielo o cualquier cosa para saber que vieron hasta esta parte del video y qué les ha parecido todo hasta el momento. Compartan este video por todas partes, denle muchísimo amor a las redes, que eso me ayuda un montón.
Ni siquiera me dieron tiempo de grabar el arranque. Pusieron la cocina, que es el eje central de la casa, es lo que marca las distribuciones de todo. Y vean a la velocidad que van armando el chum. Vamos a meterles la mano. Ese no. Pito, ya no haga más daño. Me sentí como el de la construcción que no sirve para nada. Solo lo llaman para que alcance el nivel o para que alcance el martillo. Exactamente así. Pero lo que sucede, me acaba de contar mi jefe, mi líder, es que cada palo tiene una ubicación específica. No se pone cualquiera. Y él es el que conoce las ubicaciones. De hecho, ustedes ven que nadie le está ayudando. Es porque solo él sabe dónde va cada palo. Ya que no sirvo para nada, me mandaron a traer agua. Por cierto, ahora que se van a instalar, recuerdan que había una pareja de recién casados, que son los que tienen la bebé, van a armar un chum aparte. Al parecer van a fabricar otro bebé. No sé por qué lo van a armar aparte, pero están armando dos, el de allá y el de aquí. Me confiaron una tarea muy importante. De esto depende la supervivencia de hoy, de esto depende la cena, el café. Pero ya me voy a mojar el guante y me voy a quedar sin mano. Acaba de aparecer una rata. ¿Cómo puede existir una rata en este frío? Voy por ella. Si la veo, justo les iba a decir que no había visto vida en este lugar. Además de los renos, no había visto ningún otro animal. Y sale una rata. Probablemente entonces también hay conejos. Y debe ser lo que se comen los zorros. Vive el zorro del Ártico, que es muy difícil de ver. ¡Wow! Hasta aquí llegaron. Logramos nuestra misión, al menos. Cumplimos. Aquí está el agua, jefe. Mínimo me gané un café ya. Vean lo rápido que tienen esto listo. Ya van a levantar las pieles. Y además vean que es un trabajo de toda la familia, tienen que hacerlo todos al mismo tiempo. Y las mujeres por allá jalando el cuero para asegurarse que se vaya extendiendo bien. Veámoslo antes de que esté totalmente cerrado para verlo con luz. Esta va a ser la entrada del chum, que siempre está hacia el norte, más o menos a donde viene la luz, va la ventana. Al sur están todos los artículos de cocina, la comida, la cocina como tal en el puro centro. A un lado papá y mamá y a otro lado los niños. Y vean lo que les dije, ellos no limpian. Directamente debajo de nosotros lo que va a haber hoy es nieve. Va a ser una noche fría. Ahora estoy haciendo chums. Si necesitan contratarme, ya ustedes saben, en los comentarios. Ahí hablan con mi manager de chums. Hay dos opciones, o mi líder está en apuros, necesita ayuda urgente, o descubrió mi valía, porque me está llamando para que lo ayude. Vean el trabajo del alfa, qué increíble, de verdad yo no termino de asimilar todo lo que estoy viendo. Nómadas que están armando su casa en medio de la nieve, cortando madera para hacer fuego, como si fuera una película de supervivencia o algo así. Bueno, a lo que vinimos, a demostrarle al líder que merecemos una noche en su chum. ¡Vamos! Me contaron que aquí en esta parte de Siberia hace no mucho encontraron un mamut bebé en el permafrost. Estaba congelado y se descongeló un mamut bebé que incluso todavía tenía leche materna en el estómago. ¡Qué locura! ¿Se imaginan? Puedan revivir ese animal sacándole ADN o algo así. Ay, vea, ya llegó. Vean, se pelean durísimo. Se pelean durísimo cacho con cacho. Algo que pasa en estos suelos es que existe algo llamado permafrost. Es básicamente una capa de la tierra que siempre está congelada. A partir de los 2 años ya se puede llamar permafrost, pero tiene cientos o miles de años congelada. Una capa debajo de todo esto, incluso en verano no se descongela. Ya hay hielo mezclado con pasto, con tierra, con rocas. Y resulta que en ese permafrost pueden haber bacterias, virus que la humanidad ni siquiera conoce, que no está preparada para recibirlos. De hecho, hubo un caso hace no muchos años de un virus, me parece que se llama Anthrax, que estaba en un reno congelado, que estaba en el permafrost, y debido, me imagino que al calentamiento global, se descongeló una parte del permafrost donde estaba ese reno, y ese virus infectó a una persona que murió. Me parece que fue a alguien de aquí, de esta zona de Siberia. Entonces, ¿qué cosas podrán haber por ahí que nosotros ni nos imaginamos? Restos fósiles. Además, como el calentamiento global puede haber afectado a estas personas en el sentido de que ellos están acostumbrados
acostumbrados a verano, otoño, invierno, primavera, etcétera. Pero ahora de repente, cuando es invierno, que debería estar mucha nieve cayendo, llueve y se congela todo y se hace una capa de hielo. O cuando es verano, está más frío de lo normal. Se alteró todo lo que ellos conocían. Vean, les voy a enseñar una táctica para agarrar un reno. Ustedes simulan que le van a dar pan y no funciona. Esta de aquí es como la refrigeradora de los nenes, el congelador. Aquí es donde dejan la carne, afuera, no la meten al chum porque se descompondría. La dejan aquí afuera, se vuelve como un trozo de hielo. Cuando quieren comer, se la llevan para adentro y la cocinan. La noche de hoy, como hoy se migró, fue un día duro de trabajo. El jefe va a ir a agarrar un reno, hoy va a sacrificar un reno para toda la familia, para comer hoy. Amigos, nos hemos ganado la cena de hoy. El jefe me va a enseñar cómo se come la carne de reno cruda. La cortan en pedacitos, la meten sal y para adentro. Ay, también hay una salsita por aquí. Maestra, me gusta que en la mesa todo se comparte. Todos comparten todo. ¿Qué será? Como que el frío la cocina. ¿Algún experto que me pueda decir? Gracias, mi hermano. No tiene olor prácticamente. Amigos, esto es wasabi. Uy, me subió al cerebro. Vamos a probarla con sal mejor. Sabe fuerte a sangre, sabe fuerte a sangrita y a carne cruda. Realmente ya en la boca se derrite y sabe bien fuerte a carne cruda. Pero ellos lo aman. Qué curioso, nunca había visto que se comiera la carne así. Les voy a enseñar rápido el paisaje que tenemos afuera del chum, pero rápido porque si no pierdo las manos. Ya tengo la táctica para salir del chum. La piel es demasiado pesada, entonces veo que ellos salen de espalda y giran para que de una vez quede cerrado de nuevo. Hoy están usando una planta para cargar las luces y todo lo que han usado estos días en la noche. Pero ojo el paisaje, vean la luna llena en medio aquí de la nada. Díganme si no es surreal esta escena. Se alcanza a ver todas las montañas, toda la nieve, todo con la luz de la luna y el cielo despejado. Y para terminarla de hacer, hay unas auroras por allá en la montaña. Solo esto faltaba en esta noche perfecta. Voy a enseñarles videos de una tribu en África, justo en la que andábamos con los San cuando salí en taparrabo. Me obligaron a quitarme todo. Me acosado, me quitaron todo y me mudaron. 1, 2, 3. Está jalando la de la izquierda. Gana la mujer del Ártico. La de la derecha lo intenta con todo. ¡No puede ser! Ganó la mujer de la ciudad. Está entrenada, Tatiana. You are very strong. Viene la revancha. La mujer del Ártico quiere esto. 1, 2, 3. La mujer del Ártico está cobrando, está ganando ventaja. La lleva. ¡Se la trajeron! ¡No! Estas son las formas de divertirse cuando no hay electricidad, internet, nada más que convivir. Me acaba de retar el jefe. Temo ser humillado en esta ocasión, mis hermanos, pero hay que hacer lo mejor que se pueda. Aquí. A ver, 1, 2, 3. Ay, Piotr, me va a llevar para la casa. Ay, imposible, amigos. Piotr doma renos, así no se vale. Los Nenets no son la única etnia que habita en la tundra. También hay otras etnias que llevan este tipo de vida, pero tienen sus diferencias. Se notan los rasgos también que tienen las facciones. Y algo interesante es que el gobierno de Rusia quiere mantener como vivas estas culturas. Me dicen que el gobierno es el que paga la educación, la comida en la escuela, el alojamiento en la escuela para los niños, pero que también es el que les ayuda con dinero o con cosas que necesitan, que incluso si a alguien le pasa algo, una urgencia médica, o que hace poco aquí un niño se quebró, aquí es una familia que tienen 10 hijos, solo que no están porque muchos ya están en la escuela. Son 8 hombres y 2 mujeres. Uno de ellos se quebró y el gobierno mandó un helicóptero a recogerlo para que lo llevaran a emergencias y lo atendieran. Todo completamente gratis por la ayuda que reciben los indígenas en Rusia. Además también toda esta zona es como
como territorio indígena. Entonces no les pertenece a ellos la tierra, pero es una zona especial y ellos no pagan ningún tipo de impuesto. Pueden tener 1000 o 10,000 renos y no pagan impuestos del negocio de venderlos, por ejemplo. Dicen que la noche de hoy no va a estar tan fría. Entonces nada más tenemos que usar todo el equipo. Dos cobijas, una capa de piel, 2 capas de piel, 3 capas de piel y una cama de piel. Es lo único que ocupamos hoy porque hoy no va a estar tan frío. De hecho, el jefe, el alfa, duerme con unas botas de reno. Y esas botas se hacen con la piel que tiene el reno alrededor de la pezuña, en los pies, porque es la parte más caliente del reno. Es lo que ellos me dicen. Es como la piel, me imagino, más aislante, porque es donde el reno mete las patas en la nieve. Entonces, él duerme con unas botas hechas de esa piel. Y además, vean cómo se dividen los cuartos. En el momento en que él cerró, ya eso se volvió un cuarto privado. Ahí que no entre nadie. Igual ahorita vamos a cerrar aquí. Y este se vuelve nuestro cuarto también privado. Nosotros nos vamos a dormir porque mañana nos espera un festín de reno, si Dios nos da vida y no amanecemos congelados. En la mañana, que uno normalmente se levanta con ganas de ir al baño, quiero mostrarles cómo es ir al baño. Primero hacemos el truco, nos vamos de espalda. Estoy enfermo ya. Hay que cerrar esto bien para que no entre el frío. Y por lo visto anoche nevó. Vean el paisaje, se nota como una neblina. Los chums están cubiertos de nieve. Véanlo aquí. Desde muy temprano ellos se levantan a trabajar. Vean ustedes, mi líder está reparando el trineo que rompimos desde hace días. Tiene días reparándolo. Día y noche está reparando el trineo. Y este de aquí debe ser el reno que mataron anoche. Está completamente congelado. Simplemente lo mataron y lo dejaron aquí para cocinarlo hoy. Ojo, probándolo. Está bueno. Vamos a ver porque aquí tenemos que irnos sentados. Esperemos no quebrarlo de nuevo. Así se despiertan los perritos, totalmente cubiertos de nieve también. De hecho me dicen que ellos la soportan muy bien, que no es como que pase frío o algo así, que cuando hace frío de verdad, que yo no me puedo imaginar lo que es para esta gente frío de verdad, los meten adentro a la casa, o cuando un perrito está enfermo lo meten adentro, pero que cuando está así como ahorita, que no pasa nada. Veanlo lleno de nieve. Bueno, a lo que veníamos, aquí están los chums. Si usted necesita hacer del 1 o del 2, el 2 es como un castigo, pero si necesita hacer del 1 o del 2, lo mejor es buscar camino hacia los arbustos donde se pueda ocultar. Por supuesto, para las mujeres siempre va a ser un poco más complicado que para los hombres. Los hombres pueden orinar ahí cerca del chum, le echan nieve encima y ya. En cambio, las mujeres pues obligatoriamente tienen que ir por allá. Entonces tienen que atravesar todo esto. O también los hombres que quieran hacer del 2. Como aquí podría ser un buen punto, estamos ocultos. Entonces usted viene por aquí, se quita la ropa y queda totalmente vulnerable. Deposita mientras se le congelan las nalguitas, tapa con nieve y sigue con su vida. Algo hermoso aquí es el sonido de la tundra. Oigan. Nada, yo no puedo imaginarme nada de estas personas viviendo en la ciudad después de estar aquí en este paraíso del silencio. Trate de que no se note que tengo una semana sin bañarme. Configúrela ahí. Estamos listos para comer pasta con carnita de reno. ¿Y quién dijo que aquí no se puede tener carne molida? Claro que sí, ahí tienen una maquinita, la molieron. Y aquí tenemos pastica con carnita de reno. Espectacular. Reindeer. Qué rico, sabe muy diferente a cuando probé la carne de reno sola. Tiene como alguna especia que es como una mentita y sabe como a unos fideos con carne molida.
Delicioso. Algo curioso también es que no es nada raro ver que todas ellas, que todos ellos tienen iPhone, tienen un buen iPhone, un iPhone Pro Max. Es porque es relativamente muy fácil vender 1 o 2 renos y comprarse lo que usted quiera. Es lo que yo les decía, en realidad ellos no son pobres ni les va mal económicamente, simplemente deciden y les gusta vivir aquí. Pero si necesitan cualquier cosa, venden un reno y compran una moto de nieve, venden un reno y se compran lo que sea. Igual recuerden que tienen como 300 y se reproducen todos los días. Vean cómo crecen los niños aquí. Vean a Ela sin abrigo y sin nada aquí afuera. Y véanme a mí. Vean cómo ando. Seguro no van a crecer adaptados al clima. De hecho, leí que el cuerpo de ellos está genéticamente adaptado en una forma en la que ellos queman más eficientemente la grasa para mantener el calor corporal. Bueno, amigos míos, aquí finalmente se acaba esta fría, extrema e impactante serie por Siberia con los nómadas del Ártico, con los nenes. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Denle muchísimo apoyo, muchísimo amor. Compartan este video, coméntenlo, suscríbanse. Pueden seguirme en todas las redes sociales. Cuéntenme lo que más les impactó de todo lo que vivimos. Ahora nos preparamos para un viaje que espero que no sea de 10 horas. Espero que no rompamos el trineo y no nos volquemos de nuevo. No se olviden de suscribirse, compartir el video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida. Pura piedad. Pura vida. ¡Pura vida! ¡Mua! Y besitos de alguien que está en medio de la nada, en la tundra de Siberia, con los nómadas del Ártico.